Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en este momento. Padre, te doy gracias por darme el privilegio, Señor, de predicar tu palabra. Y Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestros pensamientos, que hable, Señor, por mi boca, Padre. Que sea tu mensaje el que se transmita claramente aquí. Y esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez te han dicho algo que te costó creer? Te dijeron algo y te reíste, simplemente dices, eso, ¿cómo va a ser cierto? No lo puedo creer. Les puedo decir que a mí Dios me ha sorprendido en muchas ocasiones. Él me ha llevado a conocer lugares que yo en mi niñez hubiese pensado que era imposible entrar. Que hubiera dicho, no, yo nunca voy a poder llegar a esa parte. Él ha contestado oraciones que francamente eran imposibles, humanamente hablando, pero Dios es el Dios de lo imposible. Él ha hecho cosas sorprendentes. Me ha permitido ver cambios en las personas que uno hubiese dicho, no, esa persona jamás va a cambiar, pero Dios cambia el corazón de la gente. Muchas veces nos cuesta creer que Dios va a obrar, pero Dios es el Dios de lo imposible. La semana pasada hablamos acerca de Abraham, que fue el primer patriarca de la nación de Israel y el primer patriarca de nuestra fe. Hoy vamos a hablar del segundo patriarca, que es su hijo, Isaac, el hijo de Abraham. El nacimiento de Isaac parecía ser imposible. De hecho, cuando Dios le dijo a su madre que Isaac iba a nacer, le pareció risible. Literalmente, ella se rió cuando escuchó lo que Dios había dicho, de que iba a tener un hijo. Así fue como sucedió. Dios visitó a Abraham tomando la forma de un hombre y llegó acompañado por 2 ángeles. Cuando ellos llegaron, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa bajo la sombra de un enorme encino. Y no sabemos si Abraham entendió en ese momento quiénes eran ellos, pero siguiendo las leyes de hospitalidad de su cultura, él fue corriendo para hacer preparativos para recibir a estos invitados que le habían llegado de imprevisto. Entonces rápidamente le pidió a Sara que amasara algo para que ellos comieran. Y fue y mandó a uno de sus sirvientes a que matara un ternero y lo preparara, pero rápido, algo riquísimo para servirles. Y cuando todo estaba listo, entonces sus 3 invitados se sentaron ahí a comer y Abraham estaba ahí de pie junto a ellos en la sombra de ese grande árbol. Sara estaba dentro, escondida entre la sombra a la entrada de la carpa, y entonces nos imaginamos ahí a Sara escuchando, pero sin ser vista. Ahí está Dios, ahí están los 2 ángeles, ahí está Abraham, y los hombres están conversando. Y de repente Dios le dijo a Abraham que dentro de 1 año su esposa Sara iba a tener un hijo. Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89. No era algo muy probable, humanamente hablando. Entonces, cuando Sara, escondida entre las sombras a la entrada de la carpa, escuchó lo que Dios dijo, no pudo más que reírse. ¿Cómo va una mujer de casi 90 años a embarazarse y dar a luz? Da risa. Y Dios sabía cómo había reaccionado Sara. Y entonces le dijo esto a Abraham: ¿por qué se ríe Sara?
¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. A veces la fe nos da risa. Lo que Dios nos promete parece ser imposible y nos da pena reconocerlo, así como le dio pena a Sara reconocer que se había reído, pero es una realidad. Frente a las circunstancias de la vida, confiar en Dios parece ser risible. ¿De veras se podrá salvar esa persona por quien llevo años de estar orando? ¿De veras será posible que Dios me libre de este vicio, de esta mala costumbre que tengo años de estar sirviendo? ¿De veras será posible que Dios me saque de esta circunstancia que me ha estado aprisionando durante años? Y fácilmente decimos: bueno, eso de confiar en Dios es bonito para los niños, pero yo sé que en estas situaciones no me va a poder ayudar a mí. Y respondemos como respondió Sara. Pero en realidad la fe es una decisión. Es la decisión de confiar aunque nos riamos de lo que Dios promete. Es la decisión de confiar aunque parece ser imposible que se cumpla lo que Dios nos ha prometido. ¿En qué debemos confiar? ¿En qué debemos poner nuestra fe? Aunque parezca imposible, hay que confiar en lo que Dios nos ha prometido. Ahora, no es muy probable que Dios llegue a tu casa en la forma de un hombre como llegó a la casa de Abraham. Si leemos la Biblia nos damos cuenta de que eso fue algo inusual. Muy poca gente recibió esa clase de visita de Dios tomando la forma de un hombre. Y Abraham no tenía la gran ventaja que tenemos nosotros de haber recibido la Biblia. La Biblia ni se había comenzado a escribir en el día de Abraham. Entonces Dios se ha manifestado de diferentes maneras, en diferentes momentos, según la necesidad y según lo que había disponible. Pero nosotros ahora tenemos la Biblia, lo que Abraham no tuvo. Así que la manera principal y fundamental en la que Dios nos habla es por medio de su palabra. Y algunas de las cosas que Dios nos dice en su palabra parecen tan difíciles de creer como lo fue su mensaje para Abraham. Podemos leerlas y decir: ¿de veras va Dios a hacer eso? No lo creo, parece increíble. Y sin embargo Dios es fiel a su palabra. Dios siempre promete, siempre cumple lo que promete. Ahora Dios también nos puede hablar de otras formas. A algunas personas Dios les habla en sueños. Y Dios también nos habla cuando estamos en silencio delante de Él, en la intimidad de la oración. Debemos tener mucho cuidado, por supuesto, de no confundir nuestra propia voz interior con la voz de Dios. Ese es un peligro, que estemos calladitos y de repente lo que nosotros estamos pensando lo confundamos con la voz de Dios. Pero dicho eso, hay momentos en los que Dios nos habla cuando estamos en silencio, cuando estamos en meditación, cuando estamos en oración delante de Él. Recuerdo un momento en el que me encontraba preocupado acerca de las finanzas. Y entonces estaba revisando mis cuentas y orando al Señor, y yo sentí que Él me decía esta frase:
el dinero estará ahí cuando tú lo necesites. Eso nada más. Pero fue algo muy extraño y lo recuerdo hasta este momento. Y no voy a decir que escuché una voz audible, porque no fue así. Fue algo que sentí en mi corazón. Pero desde ese momento nunca me ha faltado. El dinero estará ahí, me dijo Dios, siento yo, cuando tú lo necesites. Y Dios siempre ha sido fiel a esa palabra y esa promesa. Nosotros podemos reírnos ante las promesas de Dios. Pero si somos sabios, vamos a tomar la decisión de confiar en lo que Él dice. Ahora, algo interesante sucedió con la risa de Sara. Sara se había reído de la posibilidad de que ella llegara a tener un hijo cuando Dios le dijo que iba a suceder, pero esa risa de incredulidad se convirtió en otra clase de risa. Y vemos la historia en Génesis 21, del 1 al 7, donde nos dice esto: tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 años de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. La risa incrédula de Sara se convierte en la risa de la celebración cuando se cumple esa palabra de Dios que parecía ser imposible. Y por eso ella le puso por nombre, como Dios le había dicho que lo hiciera, al bebé Isaac. Porque Isaac significa él se ríe. Sara había sido una anciana que se reía sarcásticamente a la entrada de su carpa, sin esperanza de tener hijos. Y solo una cosa transformó a Sara, esa mujer de la risa incrédula, en una madre que se reía de alegría ante el nacimiento de su bebé. Y lo que cambió su risa de incredulidad a celebración fue la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel a lo que dice. Dios es fiel a lo que promete. Aunque todo parezca imposible, Dios es fiel. Aunque dudes, aunque te rías de lo que Dios dice, Él es fiel y cumple su palabra. Pero observemos algo. Todo esto sucedió en el tiempo determinado por Dios. No sucedió de acuerdo con la agenda de Abraham y Sara, sino en el tiempo de Dios. Y Él también cumple sus propósitos en nuestra vida a su tiempo y no según nuestro calendario o nuestra agenda. A veces tenemos que esperar hasta que llegue el tiempo de Dios. ¿Cómo respondemos a la fidelidad de Dios? Su fidelidad nos tiene que llevar a la obediencia. Eso fue lo que sucedió con Abraham y con Sara. Cuando Abraham vio que Dios fielmente le había cumplido la promesa de dar un hijo, él también fue fiel en circuncidar a Isaac, como mandaba el pacto.
El pacto, el acuerdo que Dios había hecho con él incluía como una de sus estipulaciones la circuncisión de los niños varones a los 8 días de edad. Y entonces Abraham dijo: Dios, tú has sido fiel, me has dado el hijo que tú me prometiste. Ahora yo también tengo que ser fiel y cumplir mi parte del compromiso. Y entonces él tomó a Isaac y lo circuncidó. Ahora nosotros estamos bajo un pacto diferente con Dios, el nuevo pacto, el pacto establecido por Jesús. Ya no estamos bajo la obligación de circuncidar a los varones. Así que esa no es la manera en que le mostramos nuestra obediencia a Dios. Pero la obediencia sigue siendo la forma correcta de agradecerle a Dios su fidelidad. Dicho de otro modo, si vemos que Dios es fiel en nuestras vidas, entonces la forma en que se lo debemos de agradecer es siendo más obedientes y comprometiéndonos más en hacer lo que Él desea. Cuando ves que Dios te sostiene en las pruebas, busca la manera de mostrarle tu gratitud con obediencia. Cuando ves que Dios es fiel en proveer para tus necesidades, entonces hónrale con tus diezmos y tus ofrendas. Si Dios te ha bendecido con hijos, entonces enséñales acerca de Él. Léeles su palabra. Cuando Dios nos hace reír de felicidad como lo hizo con Sara, la manera de mostrarle nuestra gratitud es con obediencia. Pero la vida de Isaac, el niño que se ríe, nos enseña algo más. Como sucede con tantas cosas en el Antiguo Testamento, la vida de Isaac sirve para señalar hacia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Isaac nació en el momento indicado. No en el momento humano, sino en el momento divino, el momento escogido por Dios. No nació en el momento en que Abraham y Sara eran jóvenes y fuertes cuando uno esperaría que llegara, sino que nació cuando ya estaban muy viejos y humanamente hablando era imposible que naciera, pero nació en el tiempo de Dios. Y lo mismo sucedió con Jesús. No que sus padres fueran viejos. Su padre, pues sí, por supuesto, porque es Dios. Pero nació en el momento escogido por Dios. Observa lo que dice Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Y luego nos adoptó como hijos suyos. Durante siglos, el mundo esperaba la venida del Salvador. Dios había prometido que un Salvador iba a venir. Aún desde el jardín del Edén, había prometido que nacería una simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente y libraría a la humanidad de su influencia y su poder. Y la humanidad esperaba. Y entonces Dios dio a la humanidad su ley. Y dijo: esto es bueno. No mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas ninguna imagen, separa un día de la semana para adorarme. Dios había explicado todo lo que es bueno, pero había un problema todavía, y es que la humanidad no era capaz de cumplir la ley de Dios. Y seguíamos esperando a que llegara el Salvador que Dios había prometido. Parecía que nunca iba a llegar. Y Dios mandaba profetas que decían dónde iba a nacer y que iba a nacer de una virgen y muchos otros detalles más, pero todavía no llegaba.
Y seguíamos esperando hasta que por fin, en el momento perfecto, el momento que Dios había escogido, Jesús nació. Llegó el Salvador y nació de una mujer, así como Dios había prometido en el jardín del Edén, que de la simiente de la mujer nacería uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Él hizo lo que nosotros éramos incapaces de hacer y cumplió perfectamente esa ley perfecta de Dios. Y luego, como sacrificio perfecto e inocente, se ofreció a sí mismo para tomar nuestro lugar. Y ahora, por la fe en Él, somos adoptados por Dios como sus hijos. Isaac fue el hijo de la promesa para Abraham. Pero Jesús es el hijo de la promesa para el mundo. Él es la mayor muestra de la fidelidad de Dios a sus promesas y vino en el momento perfecto. Y este es el momento perfecto para que tú pongas toda tu confianza en Él y le entregues tu vida. Parece imposible de creer, pero Dios en su palabra nos asegura esto, nos dice que si nos entregamos a Jesús por fe, Él nos perdona y nos recibe y nos acompaña siempre y nos ayuda, nos da un propósito y un lugar en su reino. Y yo cuando me doy cuenta de quién soy, a veces me río y digo, ¿cómo puede ser, Dios, que tú me ofrezcas esas cosas a mí? Pero es verdad, porque su palabra lo dice. En las palabras del comentarista Matthew Henry, los favores de Dios para su pueblo del pacto son tales que superan sus propios pensamientos y expectativas, como también los ajenos. ¿Quién podía imaginar que Él hiciera tanto por aquellos que merecen tan poco? Más aún, para aquellos que merecen recibir el mal. ¿Quién hubiera dicho que Dios enviaría a su Hijo a morir por nosotros, su Espíritu para hacernos santos, sus ángeles para servirnos? ¿Quién hubiera dicho que pecados tan grandes serían perdonados, que servicios tan mezquinos serían aceptados y que gusanos tan indignos serían integrados en el pacto? Da risa, pero cuando lo creemos, cuando por fe reconocemos que es verdad, entonces llega la risa de la alegría que solo Dios nos puede dar. Porque Dios es fiel. Aunque le hayamos fallado, Él sigue siendo fiel. Encomiéndate a Él. Confía en lo que Jesús hizo por ti en la cruz y vive con esa alegría que solo Dios te puede dar. Oremos. Padre, gracias. Gracias por bendecirnos de maneras tan increíbles. Gracias por el amor que tú nos has mostrado en Cristo. Gracias por ser fiel a tus promesas, Señor. Padre, te pido que nos hagas, que nos conviertas, que nos lleves a ser como Abraham y Sara, que confiaron en ti, aunque parecía ser imposible, y recibieron